Sí, vamos a ver. Ya. ¿Qué había pasado? Vamos a ver las dos formas. En este me equivoqué. Tuve un error porque hay otras versiones que toma diferente. Entonces vamos a volver a hacerle. Este es del centro, ¿verdad? Sí. ¿Le están haciendo o solo van a ver? Sí, estamos con el programa. Ya vamos Sí, a le explicar. estamos viendo. Ya, entonces cargan el del centro y aquí tuve una equivocación. Estamos bien, comenzamos en la línea 7, ¿verdad? Es la primera línea que tiene unidades. De ahí bajamos a la última, que sería la 201. ¿Ya? El paso, la discretización, tenemos aquí que nos dice en la descripción. Sí, es 0.02. El factor de escala, como está en gravedad y queremos a gravedad, es 1, no tenemos que afectar nada. Y aquí fue lo que yo me equivoqué, me confundí con otro programa. Solo colocamos múltiples steps y no se tiene que escapar ninguno. Ya es la frecuencia, entonces va de 1 en 1 en 1 en 1. ¿Sí? Y el valor inicial que toca no tomar en cuenta, en este caso como comienza con la aceleración, no hay ninguna que debamos de saltarnos, ninguna columna. Entonces ponemos 0. Sí, entonces, ¿cómo podemos comprobar? Es fácil. Tenemos 201 menos 7 son 194 filas por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 8 son 1552 datos que se deben de exportar. Sí, este es para otro programa de la misma casa, pero se llama Sismo Match, es diferente. Y entonces otra vez revisamos. Esta es la primera línea con la que comienzan los datos, la última línea donde terminan los datos, la discretización que nos pueden dar aquí o también sabe estar acá. Si está acá, es por eso que se le coloca el valor inicial como saltarse. En este caso no. El factor de escala que es para que nosotros tengamos en lo que vamos a ver. Digamos, si yo tendría aquí la aceleración en centímetros segundo cuadrado, ¿verdad? Y quiero que el programa me represente en Gs, entonces tendría que multiplicar por 1 sobre 981, que es la aceleración de la gravedad en centímetros segundo. Si tuvieran metros, igual, y quiero representar en G, como lo estoy colocando aquí, sería 1 sobre 981, ¿sí? Y aquí fue lo que me había equivocado. Aquí es múltiple, como habíamos puesto, pero no se salta ningún dato y la frecuencia con la que van los datos es 1 a 1, ¿sí? Esto es para cambiar, si ustedes quieren cambiar cómo se va a representar aquí. Ok, creo que está bien. Ya, y le ponemos OK. Entonces, a ver si es que está aquí. Sí, viene de 31 a 01. Entonces tenemos 31 con 31.16 dividido para 0.02. 1558 datos. Sí, ahorita sí se exportó bien. Creo que la anterior vez la había hecho mal. ¿Se entendió? Entonces, para comprobar lo que hicimos fue dividir 31.16 para el paso de tiempo que es 0.02, son 1558 datos, lo que habíamos dicho. De acuerdo, de ahí lo que decíamos era aplicar la corrección de base, entonces ahí se puede ver cómo cambia si es que hay algún error, en este parece que no hay ningún error de corrección de línea base. Sí, parece que sí le han hecho una corrección. Y lo que se puede corregir es por filtro. Y vemos aquí por filtro cómo cambia. Sí, en cambio por filtro sí tiene una cierta variación. Y de ahí los otros parámetros ya habíamos visto, ¿verdad? Esto todavía no le descubría, y creo que solo es en las nuevas versiones, en la cual podemos colocar en lugar de frecuencia
podemos colocar en lugar de frecuencia. En lugar de frecuencia podemos colocar periodo, pero no es muy difícil. Lo que podemos es copiar toda la tabla. Periodo es la segunda. Sí, entonces colocamos insert. Y vamos a hacerle con una de líneas rectas, select data. Y colocamos aquí esto. Tranquilos, esto solo es para que le hagan después. Aunque sería de ordenarle por eh, eh, creo que sí está bien. Sería ordenarle primero por valores de periodo, si no nos va a salir un gráfico raro. Decir select data. Vamos a data. Entonces en X tenemos el periodo y en Y la frecuencia. No sé si le tomé bien, pero eso es lo que pueden hacer para cuando hagan su deber. Vamos si salió. Sí, ahí salió. Está pegado porque hay muchos valores que no son, pero igual le colocamos con estos puntos, entonces los puntos nos hacen cambiar un poquito distorsionan un poco la gráfica. ¿Cuál es? Sí, y toca ir viéndole cómo está. Sí, estos datos también pueden ir modificando, viendo cómo usarle. Aquí dándole formato y para verlo un poquito mejor. Sí, entonces se pueden hacer su espectro. ¿De acuerdo? Entonces aquí tienen el de frecuencias, este es de otra cosa, es el de... Este es de amplitud de poder, pero es casi la misma. ¿De acuerdo? Pero nosotros nos vamos a enfocar más en el de Fourier. Pues este fue con el centro, cuando se tienen múltiples datos. Ahora con simples datos, vamos a ver el de Lorca. Creo que ya lo eliminé. No, está aquí. Entonces abrimos Lorca. Creo que este lo tengo. Sí. Ponemos All Files. Y no. Lo tengo en el 2021. Sí, ok. Entonces lo que estaba aquí era punto data, pero el de Lorca no es punto data, sino es punto algo es. Punto txt. Entonces ponemos aquí All Files y abrimos el de Lorca. Sí, entonces aquí es. Comienza la tercera línea. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, Sí, genial. Sí, La tercera línea aquí sería la 9935. El paso del tiempo no me dice, pero puedo verlo aquí. Sería .205. La escala le mantengo como 1 y aquí viene, puedo poner de esta forma o de esta forma, cualquiera de las dos. Es una aceleración por columna, por línea, perdón. Y aquí pondría que está en la columna 2, o puedo poner tiempo y aceleración por línea. No me afecta mucho. Entonces el tiempo se encuentra en la primera columna y la aceleración en la segunda. Sí, factor de escala no le aplicamos porque sigue en GES, entonces vemos y le graficó. De acuerdo, y de ahí era lo mismo, ver en línea base, el espectro, todo lo que ya habíamos visto. Sí, aquí pueden ver un poco de... Sí, aquí podemos ver
bueno, los datos no nos dan. Sí, que esto va a ser después lo que vamos a ver, pero pueden ver de una mejor manera el espectro. Bueno, el acelerograma, perdón. Ah, no, mientras estos son los espectros de respuesta. Es como la respuesta en el tiempo. Sí, la respuesta en aceleración, velocidad y desplazamiento. Esto es lo que vamos a ver esta clase o la próxima, para un sistema de un grado de libertad con cierto periodo. Sí, es decir, ¿qué pasa con una estructura como de un piso cuando es sometida a este sismo y tiene un periodo de 0.07 segundos? ¿Ya? ¿Sí quedó más claro esta vez? Sí, sí, ya quedó más claro. Ya. Sí, Inge, muchas gracias. Ya, entonces vamos con la clase. ¿En qué nos quedamos? Perdón. No avancé a revisar ayer. Creo que ya estábamos terminando peligrosidad sísmica. Sí, nos habíamos quedado en los... Habíamos visto ya los efectos del sitio y creo que habíamos quedado en filosofía de diseño. Ya, entonces... Ahí nos quedamos, ¿me confirman? Lucia, ¿podría regresar a la anterior diapositiva para verle? Sí, Ya, sí, ya perfecto. estoy arriba. Ya, entonces... vamos a ver. Perdón. Lo que vamos a ver hoy día es hablar un poco de la filosofía de diseño para entender cómo funciona nuestro código y la mayoría de códigos, aunque ahora se está dando un poco de cambio para la implementación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar? Vamos a hablar de lo que significa un diseño sismo resistente. Sí, cuando muchos, bueno, de los que no estudian ingeniería, ustedes ya deben de saber, no es que un diseño sismo resistente está diseñado para que la estructura soporte cualquier sismo. Puede estar, pero la filosofía de diseño actual que nosotros manejamos no. Entonces, ¿en qué es lo que propone o qué es lo que se basa nuestra metodología? Se basa más en la preservación de la vida. ¿Sí? Y es lógico, porque el código fue de esa forma y ahora está un poco cambiando. Como ustedes ven, hicimos el análisis, ¿se acuerdan en peligro sísmico que habíamos visto que tengo diferentes probabilidades para que sucedan sismos de diferente magnitud? Y las probabilidades iban de una cada 100 años, una en cada 200 años, un tiempo de recurrencia grande, o podemos tener 2% de 50 años. Y en sismos más grandes es 0.1% cada 5.000 años, es decir, 0.1 cada 50 años. Entonces, el sismo es un evento extremo que puede suceder como no durante la vida útil de la estructura. Por lo cual, si nosotros diseñamos para el sismo más grande, para que soporte la estructura, nos van a salir una estructura muy grande, muy, muy pesada, muy cara. Que sí, se va a comportar bien cuando venga el sismo, pero si el sismo nunca vino el grande, hubo no es gasto de dinero, pero sí pudo haberse hecho una estructura un poco más con elementos más pequeños. Entonces, por eso nuestra normativa nos dice que lo que nosotros tenemos que hacer, al menos en estructuras normales, es resistir bien a los sismos pequeños, ¿sí? Sin ningún daño a los sismos que se producen recurrentemente, como en Quito, ¿verdad? En Quito sabemos tener sismos de 4, 5, una vez al año, cada 2 años, así.
Entonces, ante esos sismos, nuestra estructura debe de permanecer perfecta, no puede haber no puede haber daño. Ya para sismos que son ya no tan comunes, sismos con un poco más de fuerza, ya el código me permite que exista un poco de daño. Sí, un sismo de 6, 6,5 hasta 7. Ya puede haber daños en paredes, puede haber daños en un poco de mampostería. Bueno, en mampostería es lo mismo que paredes, solo que ahora es paredes de gypsum, paredes de mampostería o de steel frame. Entonces vamos a llamarle paredes, no solo mampostería. Entonces en paredes puede haber algunas grietas que sea reparable. Entonces un sismo ya un poco más grande que ya no es tan común, puede tener cierto daño. Sí, y en un sismo muy grande que no se lo espera o que la gente no está habituada, porque si uno dice aquí un sismo de un terremoto de 5, como que la gente sí sabe que puede pasar y pronto. Uno de 6 dice, puede pasar, pero en unos 20 o 30 años, ¿verdad? Y uno de 8 a decir, no, eso no pasa o nunca ha estado. Entonces, es un sismo que nos espera. Entonces, ante ese sismo que nos espera, que es el máximo, el de 2500 años, lo que me deja la normativa es que sí, mi estructura se dañe, pero que la forma que se dañe sea especial, que permita que la gente que está ocupando esa estructura pueda salir, que se preserve la vida y la estructura quede dañada, y si se puede reparar bien, si no, no, pero es ante el sismo ya grande. Entonces, eso es lo que nos trata de hacer los códigos. Actualmente los códigos, se ve que los edificios ya no se tiene esa percepción de antes. Ya los edificios son más altos. Ya el precio de la construcción es más cara. Los acabados que se utilizan son más caros. Entonces también imagínense que venga un sismo muy grande. Y hay, tranquilamente aquí hay departamentos en Quito que cuestan 400, 500 mil dólares, que se acabe ese departamento. Entonces la filosofía también por eso está cambiando. Ya no solo trata de preservar, perdón, la vida, sino también el bien. Sí, y con eso se hacen otras metodologías para lograrlo, que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la que vamos ahorita a revisar es la actual, la que se maneja en nuestro código, tanto en la NEC y también en el ASI. Sí, entonces, ¿qué nos dice la filosofía de diseño? La filosofía de diseño nos permite comprobar el nivel de seguridad de vida. El diseño estructural se hace para un evento sísmico, para el sismo de diseño, perdón. Evento sísmico que tiene una probabilidad de 10% de ser exhibido en 50 años y equivale a un tiempo de retorno de 475 años. Sí, era lo que habíamos visto en las clases anteriores. Bueno, todavía no. Entonces lo que me dice es que yo tengo que diseñar mi estructura para asegurar la vida ante un sismo que tiene 10% de probabilidad de presentarse durante la vida útil de la estructura. La vida útil asumida como 50 años, que sabemos que es hasta más ahora. O que tiene un tiempo de retorno de 475 años. ¿Sí? Entonces, ante ese sismo yo tengo que diseñar la estructura para que ante este sismo lo que más se preserve, no sé por qué estoy con la otra palabra, sea la vida y no tanto la estructura, o que sufra un daño y sea reparable. Y ante sismos más grandes la estructura puede colapsar, pero de manera que también se asegure la vida. Ya, el diseño sísmico se determina a partir de un análisis de peligrosidad sísmica del sitio o de emplazamiento de la estructura, o a partir de un mapa de peligrosidad sísmica, lo que hemos visto en las diapositivas anteriores. Los efectos dinámicos del sismo de diseño pueden modelarse mediante un espectro de respuesta para el diseño. Ya vamos a ver eso en las próximas clases. Para caracterizar este evento puede también utilizarse un grupo de acelerogramas con propiedades dinámicas representativas a los ambientes tectónicos, geológicos y geotécnicos del sitio, conforme a la norma. Entonces ahí nos dice un poco de cómo podemos nosotros hacer el análisis. Sí, aquí nos dice un análisis modal, un análisis con fuerzas estáticas, un análisis tiempo-historia. Sí, perfecto. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de diseño? ¿O
Ajá, ¿cuáles son los mínimos requisitos que debe cumplir la estructura? Es lo mínimo. Ustedes pueden hacer que se cumpla un poco más y no hay problema. Sí. Prevenir daños en elementos no estructurales y estructurales ante terremotos pequeños y frecuentes que pueden ocurrir durante la vida útil de la estructura. Eso es lo que habíamos hablado. ¿Cuántos son de Quito? Alza la mano, ¿cuántos son de Quito? 5 o 6. Ya, perfecto. Para los de Quito, entonces, si uno les dice, ¿cada cuánto ocurre un sismo como de 5? ¿Quién me puede decir? Más o menos, ¿cada cuánto tiempo ocurre? ¿Alguien? Sí, podemos decir que ocurre uno cada año y medio, cada 2 años, ¿verdad? Un sismo de 7, ¿cada cuánto sabe pasar? 6, 6, 8, casi 7. O 6, 5, ¿ya? Como que se demora más, ¿verdad? Puede ser cada 10, 20 años. Y si hablo uno de 8, muchos van a decir, yo nunca he estado uno de 8 o uno de 7, tampoco aquí en Quito. En Quito. ¿Qué sucede en Quito? Porque en otras partes es diferente. Entonces, para nuestra zona es eso. Nosotros tenemos como que esos sismos definidos. De ahí para Manabí. En cambio, ¿hay alguien de Manabí o de la costa? No. Bueno. Entonces, de Manabí es un poco, en cambio, la tectónica y la geotecnia que hay ahí es diferente, porque ahí un sismo común es un sismo como de 5,5, 6. Para lo nuestro, que ya es un sismo ya no frecuente. De ahí un sismo de 6,5 no es tan común, pero pasa bastante. Entonces ellos dicen a veces un sismo de 6, nosotros lo sentimos cada año, cada 2 años. Un sismo de 7, de 6,5 lo sentimos cada 5 o 6 años, y un sismo de como hubo el terremoto cada de 7,8, cada no se acuerdan o dicen fue algo que pasó una vez, así mientras yo estuve vivo. Entonces, por eso no se diseña como que todos deben de resistir un sismo de magnitud 5, porque 5 para alguna parte es un sismo frecuente, para otros es un sismo muy raro. Sí, entonces por eso nosotros diseñamos con lo que nos da el estudio de peligrosidad sísmica, que es ante una aceleración máxima. ¿Sí se va entendiendo? Sí. Ya. Entonces es eso también, por eso las normas no van a encontrar que se habla de magnitud mucho. Sí, porque no puedo generalizar, como han visto. Para una zona tectónica puede ser que ese sismo es muy fuerte, para otra zona tectónica puede ser que ese sismo es frecuente. Entonces, por eso mismo nosotros hacemos el mapa de peligrosidad. Y ahí lo que hacemos es diseñar para la aceleración. ¿Sí? Aceleraciones que se producen con los sismos frecuentes, de diseño, que sería el raro. Ya, ¿cuál es el otro requisito mínimo? Es prevenir daños estructurales y graves y controlar daños, prevenir daños estructurales graves y controlar daños en elementos no estructurales, me falta ahí, ante terremotos moderados y poco frecuentes que pueden ocurrir durante la vida útil de la estructura, lo que habíamos hablado. Y aquí en Quito, después de 5, como 6, no es tan común, o digo cada 10 años, entonces ahí ya puedo permitir que existan ciertos daños en elementos no estructurales, algunas grietas y daños pero mínimos, o que recién comienza el daño en elementos estructurales.
Sí, de aquí nos dice evitar el colapso entre terremotos severos que pueden ocurrir rara vez durante la vida útil de la estructura, procurando eh, salvar vidas, es lo más. Entonces ya hemos visto de aquí, ¿verdad? Estamos justo aquí. Entonces, ante sismos frecuentes no debe de haber daños, nada, ni en elementos estructurales ni no estructurales. En ocasionales puedo tener algún daño en elementos no estructurales. Y en raros ya me deja que se dañe tantos elementos estructurales y elementos no estructurales, pero que todavía no colapse. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente. Sí, evitar, eh, bueno, aquí ya vimos, es evitar el colapso, ya puede haber algún daño en elementos estructurales y no estructurales. Entonces el otro, ya, y aquí me falta uno que no se le pone a veces, pero que es ante el muy raro. Entonces lo que ahí se hace en el diseño es ya dejar que la estructura colapse, pero que colapse de una manera tal que permita que la gente pueda salir de la vivienda, ¿sí? O de la estructura. Y que le dé el tiempo necesario para que la gente pueda desalojar y que se salvaguarden las vidas igual. ¿Sí? ¿Cómo se consigue esta filosofía de diseño que tenga la capacidad para resistir fuerzas especificadas por la norma? Que presente derivas de piso ante esa carga que sean inferiores a la máxima, que se pueda disipar energía de forma inelástica. Esto depende, no siempre. Sí, hay sistemas que pueden tener una alta deformación inelástica y hay sistemas que no, entonces todo depende del diseño. Esto no es tan así a rajatabla como dice. Sí, y aquí hablan un poquito ya de lo que vamos a ver al final, que es el uso de el diseño por capacidad o mediante dispositivos de control sísmico. Esto es más para estructuras, ya son un poco de metodologías un poco más avanzadas para el diseño de estructuras, de cuando se quieren, eh, cuando se quieren comportamientos mejores que estos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los máximos o los límites que me pone la norma? En lo que es deriva de piso, vamos a hablar y mediante lo que vamos a explicando el curso, vamos a ir viendo ya el significado de esto. Entonces vamos a poner la deriva en palabras simples, después ya vamos a ver el cálculo. Es como es un desplazamiento relativo de piso. ¿Sí? Eh, entonces la deriva máxima para cualquier piso no debe exceder la deriva inelástica establecida en la siguiente tabla, la cual la deriva máxima se expresa como un porcentaje de la altura de piso. Sí, entonces aquí me dice que la altura máxima para una estructura de hormigón y metálica y de madera es el 2%. Y la de mampostería es 1%. Es lógico, los pórticos se pueden deformar más, los muros no tanto. Entonces, si yo deformo ya con el 1% hasta derivas menores al 1%, cuando se deforma un pórtico ya comienza a tener daño inelástico o el comportamiento inelástico. Y el muro, en cambio, es menor. Entonces, por eso es siempre que a los pórticos le dejo que se deformen un poco más, a los muros menos. ¿Sí? De aquí tenemos la filosofía de diseño que ya hablamos, ¿verdad? Servicio. Entonces vamos a acordarnos de esto. Tengo la tasa de excelencia que es esta de aquí. Entonces el 0,23 que está aquí, no sé por qué le ponen así, está entre estos dos. Si es un sismo frecuente a un ocasional. Sí, ¿qué debe de haber? No debe de haber ningún daño. Es decir, la estructura debe de permanecer ocupacional, intacta, casi. Sí, ante una excelencia anual de 0.01389, 0.01389, perdón, la anterior es esta. Esta es menor al frecuente. Ante este que es frecuente, en realidad no debería de haber daños en elementos no estructurales, pero se permite que sean pero mínimos. Sí, entonces ante un sismo frecuente aquí no debería de haber, pero se le deja. Y ante el sismo de diseño, el raro, más bien esta tabla lo que dice es un poco, perdón,
es como cuando yo ya supero esta tasa de anual, ¿verdad? Donde ya estoy en el límite y me paso al otro nivel, ¿verdad? Cuando yo ya me paso a este nivel, puedo tener algo de, no debo de tener ningún daño, ¿sí? Cuando ya paso del sismo frecuente al ocasional, ¿sí? Me deja tener algún daño en los elementos no estructurales. Y cuando ya me paso del sismo raro al muy raro, ¿sí? Esto es raro. Al muy raro ya me deja que la estructura pueda colapsar o que esté cercana al colapso. Sí, o lo que no se quiere. Perfecto. ¿Sí se está entendiendo? Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces lo que pasa también es que no solo diseñamos nosotros casas ni edificios o oficinas. Dentro de las estructuras que nosotros tenemos hospitales, aunque no se hace mucho, nunca me ha llegado, ministerios. Tenemos otros que sí no hemos trabajado, que son como plataformas donde se concentran algún servicio público. Entonces, esas estructuras deben de tener otro tipo de diseño, ¿verdad? Que sea un poco más exigente. Y es normal, porque hablemos de esto. Cuando sucede un sismo grande, ¿verdad? Un sismo, digamos, mayor al severo, que sería un sismo mayor al 10% de ser exhibido en 50 años. Va a haber edificaciones que no están bien diseñadas y van a colapsar. Y va a haber gente herida. Puede haber algún deslave, derrumbes, lo que ocasiona que la gente salga también herida. Entonces, el hospital debe permanecer intacto para poder tratar a esta gente. Si viene un sismo como el de Pedernales, ¿verdad? Que ya fue un poco más arriba del raro, no fue todavía muy raro. Sí, pero ya fue un sismo que hizo bastante daño. Entonces hubo miles de heridos y lastimosamente también muertos. Entonces, esta fue un poco la falla que hubo en el sistema, que muchos de los hospitales no lograron atender a la gente porque también sufrieron daños. Entonces ahí se ve la importancia. Si viene un sismo severo, que mucha gente va a sufrir algún tipo se me fue la palabra, de daño o necesita ser atendida y el hospital no puede atender porque sufrió también daño, no estoy procurando como nivel de vida. Entonces, lo que pasa con las estructuras es que nosotros, por este mismo tipo, vamos a clasificar en tres tipos de estructura. Tenemos las estructuras normales ordinarias, como se le llaman, que son casas, oficinas, conjuntos, bodegas. Sí, y de ahí tenemos las especiales y las esenciales. Las especiales son estructuras, como lo dice su nombre, un poco más allá de la normal, que me puede servir como refugio. Dentro de las especiales ya vamos a revisar más detalle, pero el fin es como que puedan servir como un refugio para la gente que perdió su casa o que necesita tener en ese momento, no puede volver a su residencia porque necesita primero un análisis y ver si la estructura puede ser ocupada o no. Entonces se la puede utilizar como refugio. ¿Cuáles son esas? Puede ser una iglesia, la universidad, colegios, eh, coliseos, todo lo que tiene ya un poquito de espacio grande. Y las esenciales, en cambio, son estructuras que necesitan permanecer, pase lo que pase, para que la gente pueda desarrollarse, puede ser tratada, para que exista la seguridad, para que exista información. ¿Sí? Entonces, si bien las esenciales podría ser como policía, Ministerio de Seguridad, presidencia, todos ellos, porque ellos después del sismo deben de seguir dando las pautas y medidas para que se pueda superar. Y lógico, hospitales, porque
el hospital debe permanecer intacto para que pueda la gente ser tratada. Entonces, por eso es que nosotros también hacemos otra clasificación como estructuras especiales y esenciales. Y aquí lo que nos hace es darnos un I. Entonces, el I es un factor de importancia que me imagino que muchos deben de haber visto, que es 1.1, 1.2, 1.2 es aquí o 1.3 se me fue. 1.3, perdón. 1.2 es la norma americana. Y 1.5. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace con esto? Vamos a ver un poco. No. Sí. Lo que hace el factor de importancia es multiplicar a la aceleración espectral y aumentarla. Entonces, ¿qué pasa si yo lo aumento por 1.5? Es como esto. ¿Verdad? Esto habíamos dicho que era el espectro de la norma americana, que me dice que el espectro de diseño es 2/3 de la aceleración máxima esperada. Aceleración máxima esperada es la aceleración que produce el sismo de 2.500 años de retorno o de 2% de ser excedido en 50 años. Si yo multiplico esto por 2.5 es como que estoy diseñando para el máximo esperado. ¿Sí? Es un poco como una traducción del factor de importancia que nosotros tenemos. Entonces, cuando yo diseño una estructura a un hospital, ¿verdad? Obtengo normalmente la aceleración del sismo de diseño y la multiplico por 1.5. Es como que estoy diseñando para este sismo. ¿Sí? Es eso. El factor de importancia lo que me hace es aumentar la aceleración. Y es como que en lugar de diseñar con este me muevo acá o me muevo un poco más allá. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro o no? Sí. Ya. Ingeniero, ¿Sí? y el factor I se saca de la norma, ¿verdad? Sí. O sea, Sí, se obtiene de la norma y es mediante el análisis de para qué va a ser utilizada la estructura. Eso es ahorita nos toca ver un poco así, pero ya cuando pasemos a mitad del semestre ya comenzamos a utilizar más de factor de importancia y ya va a quedar más claro. Entonces lo que se hace es que con este factor y tratar de aumentar el desempeño de la estructura, es decir, aumentar la solicitación a la que va a ser diseñada para que se comporte mejor. Sí, ¿qué más tenemos que ver cuando son estructuras esenciales y especiales? Piden algún análisis un poco más avanzado, que es uno de desempeño, el famoso pushover o tiempo-historia. Nada más. Entonces, la verificación de los desempeños se hace para los niveles de amenaza sísmica presentados a seguir. Se clasifican los sismos según el nivel de peligro y periodo de medio de retorno, tal como en la siguiente tabla. No me dice mucho, vamos a pasar eso y ya vamos a seguir hablando. Sí, entonces aquí me habla un poco de las estructuras esenciales y especiales. Perdón. Y los requisitos igual. Que estas estructuras deben de ser diseñadas para las fuerzas que me da del código mínimo para esas fuerzas. Si es para más, no hay problema. Ya. Y estas fuerzas se utilizan de sacar la aceleración máxima de las aceleraciones espectrales máximas esperadas en el sitio de emplazamiento de la estructura a partir de las curvas de peligrosidad sísmica, que si tenemos tiempo lo vamos a revisar, pero es otra metodología parecida a la perdón, a la del mapa sísmico. Sí. Perdón. Y aquí también nos hablan de que si las estructuras son catalogadas como de ocupación especial o esencial, se puede utilizar dispositivos de control sísmico como aisladores o disipadores. Ya que vamos un poquito a través del desempeño que vamos a ver. Entonces tenemos las estructuras de ocupación especial, se deben de verificar el siguiente desempeño, ¿ya? No colapsar ante un sismo de 2.500 años, ¿sí? O 2% de retorno en 50 años, o tasas de excedencia de 0.404.
Sí, para las esenciales se debe verificar un poco menos, ¿verdad? Casi no debe de haber daño para 475 años. No debe de haber colapso ante 2500 años, pero sí puede haber un poco de daño en elementos estructurales. Sí, entonces es esto, es fácil. Solo pensemos esto. El hospital. El hospital no puede sufrir, hemos dicho que debe sobrevivir a cualquier sismo. Pero aparte de sobrevivir, como estructura también debe de estar intacta lo que es los componentes no estructurales. Componentes no estructurales estamos llamando a las paredes, al techo, a algunos otros componentes, vidrios, todo eso. ¿Por qué el hospital no puede sufrir ese daño? Porque en las paredes tenemos muchos equipos que se encuentran emplazados para ser atendidos. Si a un hospital el techo o el cielo falso se cae, van a tener que consumir bastante tiempo en poder retirarlo y ese tiempo que se consumió en retirarlo era tiempo en lo que se podían ser atendidos víctimas. Entonces es por eso que el nivel de diseño ante un evento muy grande, 2500 años, nos dice que no debe colapsar y ahora también se lo procura que no debe de haber, casi debe haber mínimo daño en elementos no estructurales. En cambio, para 2500 años, una estructura especial, que era la que habíamos dicho que nos sirve como refugio, ¿verdad? Ante un sismo de 2500 años, lo que nos deja es que exista cierto daño en la parte estructural, pero no colapse. Porque así todavía puede seguir funcionando como refugio. Sí, no importa que en el refugio estén algunas paredes trizadas o que el techo el cielo falso se haya caído, porque eso lo podemos mover y de ahí la gente puede ingresar. Entonces es por eso que nosotros tenemos esta como clasificación. ¿Sí? Entonces nos dice que para este terremoto las esenciales sí pueden sufrir este daño, que sería para el de 475 años, pero en partes no estructurales, lo que sea mínimo el daño estructural. Y en cambio, también debo de prevenir el colapso hasta el terremoto de 2500 años. Lo que habíamos dicho, ante estructuras esenciales puede haber algún daño estructural, pero no muy grave. Y aquí más bien esta también sería no. Sí, hablando con eso, sacamos esta tablita que le había rayado y vamos a ver esta también. Entonces, esta tabla es la tabla de desempeños que utilizamos frecuentemente para el diseño. Sí, esta tabla es la tabla de la TC40, que es un estudio de Los Ángeles, si no me equivoco, de Estados Unidos, donde comenzaron ya a colocar ciertos requisitos y desempeños que deben de tener cada estructura, que son verificados también con un análisis no lineal. Puede ser estático o dinámico. Entonces aquí tenemos lo que habíamos dicho. Totalmente operacional, seguridad de vida y cercana al colapso. ¿Qué significa totalmente operacional? No existe ningún daño en nadie. ¿Qué significa operacional? Puede haber daños en paredes, algunas grietas, algunas ventanas que fallaron, no mucho. Seguridad de vida, lo que habíamos dicho, puede haber un pequeño daño estructural, pero no mucho. ¿Sí? Y cercano al colapso, ya la estructura sufrió un daño estructural, sufrió daño estructural y en elementos no estructurales. Si se encuentra ya en una réplica fuerte, puede colapsar. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los objetivos de diseño. El básico sería para estructuras normales, estructuras de edificación, casas, oficinas, galpones, tal vez, que no sean muy importantes. Las esenciales hemos dicho que son como colegios, iglesias, que pueden ser utilizadas como refugio. Y aquí me faltan las esenciales o de seguridad crítica, ¿sí? Que es esta de aquí. Entonces vemos que para un sismo frecuente, una estructura normal debe estar totalmente operacional. Ante un sismo ocasional que tiene una recurrencia de 72 años, debe estar operacional, quiere decir que puede haber un daño en elementos no estructurales. Ante un sismo raro ya puede haber un daño en elementos estructurales y ante un muy raro puede estar cercano a colapso.
Sí, la estructura esencial. Esta debe ser especial, no sé por qué está así. Debe estar operacional ante un sismo ante un sismo ocasional, operacional ante un sismo raro, y puede tener cierto daño estructural ante un sismo muy raro. Esta sería especial. Y esta sería la esencial. No sé por qué está así. Entonces, o de seguridad crítica. Sí, ante un sismo raro, es decir, un sismo de 475 años, nos deja que no exista nada de daño, ¿verdad? Nada. Y ante un sismo raro, que aquí lo catalogan como 970 años de retorno, puede sufrir algún daño en elementos no estructurales, pero muy poco, muy poco, porque debe seguir operacional. ¿Sí? ¿Se entiende esta tablita? Sí, sí. Ya. Entonces vamos a ver acá. Lastimosamente mucha de la materia que tengo está en inglés porque en libros que se encuentran en inglés hay más bibliografía. Voy a ver si es que consigo esta tabla en español, pero igual la vamos a ir traduciendo. Sí, entonces esta es una tabla donde nos hace un poquito más de énfasis cuáles son los niveles de daño y qué significa eso. Sí, entonces nosotros lo que tenemos aquí son los performance, que son los niveles de desempeño, ¿verdad? Prevención al colapso, seguridad de vida, ocupación inmediata y operacional. Sí, nos da como un poco del daño, que sería severo, moderado, poco y muy poco. Sí, y aquí nos dicen que la descripción de estos daños. Sí, ¿qué nos dice que es qué nos dice que es la prevención al colapso? Sí, existe poca rigidez residual y fuerza. Sí, pero las columnas de soporte y las paredes están funcionando. Existe grandes deformaciones inelásticas o derivas. Ya, existe infill, serían paredes de mampostería y parapetos que han fallado y que no dejan el funcionamiento adecuado. La estructura se encuentra cerca de colapso. ¿Qué seguridad de vida? ¿Existe alguna fuerza residual y rigidez residual en todos los pisos? ¿El sistema de gravitacional de carga se encuentra funcionando? ¿No existe fallas fuera del plano en paredes o parapetos? ¿Existe alguna deriva permanente o, o desplazamiento no inelástico? Sí. ¿Existe algunas particiones, paredes también dañadas y el edificio puede ser reparado? Puede ser, porque puede ser que salga más barato de construir uno nuevo. Sí, vamos a ver ocupación inmediata. Lo que nos dicen, no existe deriva, no existe deformación inelástica. La estructura sustancialmente retiene su fuerza y rigidez en cada uno de los pisos. Existe algunas grietas en la fachada, particiones, en paredes de particiones, en algún poco del ceiling, que es el techo, así como los elementos estructurales. Los elevadores pueden ser reiniciados una vez que pasó el sismo y el sistema de contraincendios se encuentra operacional. Sí, y totalmente operacional es que no existe derivas permanentes. La rigidez y la fuerza de la estructura se permanecen iguales. Casi no debe de haber, o puede haber, pero debe ser grietas muy pequeñas en paredes y también en techos. Y no importa, puede ser totalmente funcional. Se puede utilizar en ese mismo instante. Sí, ¿qué significa para los elementos no estructurales?
para prevención de colapso existe un daño muy grande. Sí, para seguridad de vida existió un daño y existe peligro, pero se puede mitigar. Sí, y el daño puede ser en la parte arquitectónica, mecánica, eléctrica que se encuentran dañados. Sí, ocupación inmediata, los equipos se encuentran totalmente seguros, no existe ningún daño y todo lo mecánico puede, a ver, equipo y contenidos generalmente se encuentran seguros, pero pueden no estar operacionando debido a alguna falla mecánica o falta de utilities de seguridad. Sí, aquí no existe daños, el poder y las utilidades o las cosas se pueden utilizar inmediatamente. Entonces, esto es un poco de los daños con lo que nos da. Sí, también podemos hacer con un poco más a detalle para que se entienda. Podemos ir ya con pórticos de concreto. Entonces, aquí lo que nos dice es, nos da qué daño debe de haber en la estructura primaria, que es la estructura resistente. La secundaria, que puede ser las escaleras, elementos secundarios. Sí, y las derivas con las que se presentan esto. Entonces vemos que para ocupación inmediata la deriva debe ser menor al 1%. ¿Sí? ¿Qué pasa con derivas mayores del 1%? Ya comienza a haber algunas grietas y ya comienza a haber fluencia del material, es decir, comienza a haber en rangos, comienza a haber deformaciones inelásticas. Sí, sí, aquí dice que ¿qué pasa con los elementos secundarios? Pierden un poco del recubrimiento. Sí, y existen algunas grietas como de corte, pero muy pequeñas, que tienen un ancho de 1/16 pulgadas. Ya para seguridad de vida en elementos primarios, aquí ya comienza a haber más daño. Aquí ya me dice que hay un daño extensivo en vigas, se perdió el recubrimiento, las grietas por corte son alrededor de 1/8 de pulgada para las columnas dúctiles. Sí, y lo mismo, se sigue perdiendo el recubrimiento de las columnas. Sí, en elementos secundarios existen una extensiva grietas excesivas. Se han formado rótulas plásticas en elementos secundarios. Eh, Algunas columnas que no son tan importantes, que forman parte del sistema secundario, tienen algunos daños. ¿Entre dónde se da esto? Entre derivas de 1 a 2%. Y ya cercano al colapso estamos hablando de 4%. Y aquí también lo que nos dice es que la deriva puede ser 2 en elástica o una permanente. Sí, aquí ya en prevención al colapso dice que se formaron grietas excesivas y las rótulas en elementos. Existe eh, grietas o separación en algunas columnas no dúctiles y existe un daño severo en columnas cortas. En elementos secundarios se perdió totalmente el recubrimiento, vigas muy dañadas, las uniones también muy dañadas y ya el refuerzo del concreto apandeado. Sí, y aquí vemos un poco de lo que les coloqué solo para que tengan una idea de cómo se debe. Esto ya es un diseño un poco más avanzado, que es el diseño por resiliencia. Entonces aquí debemos de ver cómo deben de comportarse cada uno de los elementos para ser considerados como inmediatamente ocupacional. Así, entonces el cladding, que sería, bueno, el cladding no es muy extenso nuestro. El cladding es como, ¿cómo les digo? Es como la fachada, pero que viene puesta sobre la pared. Entonces, eso es más utilizado en Estados Unidos y Europa.
cladding. Sí, es esto de aquí. Es esta fachada que viene colocada con unos soportes atrás de la pared original. Aquí se ve. ¿Se pueden ver? Esta es la pared original y aquí se deja como unos soportes a la cual se va a anclar la fachada. Ese es el cladding. Aquí que se le ve. Aquí está la pared y se coloca también esta estructura para poder colocar el cladding. Esto más se utiliza en lugares que tenemos o que tienen bastante variación térmica. Entonces lo que se hace aquí es colocar algún aislante térmico para que en invierno no se pierda el calor dentro de las edificaciones y aunque no aunque parezca para nosotros no parezca real, también para que el calor no entre. Sí, en invierno, en verano es horrible. Ya, entonces el cladding, el glazing es ya el vidrio. Las particiones serían como las paredes internas, el ceiling es el techo, el parapeto y ordenales son los parapetos interiores y algunos detalles de fachada. Canopy y markets, esto era marquesitas, se me fue terminaste en arquitectura. Chimeneas, escaleras contra incendios, algunos detalles delgados y puertas. ¿Sí? Entonces ahí les van diciendo para que cuando sea después de un sismo o cuando están diseñando cómo puede ser catalogado como operacional o no operacional. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esta parte? Sí, sí. Ya. Sí. Entonces, estos son los niveles de ocupación que se tiene, ¿verdad? Este sería después de un sismo muy frecuente, el operacional, donde es como que le tratan de dar una forma visual, donde ustedes ven que todo funciona, desde la luz, todo sigue igual, ¿ya? Ocupación inmediata puede ser que después del sismo saltaron los breakers, hubo un pequeño daño en alguna caja de fusibles, algo, pero si ven la estructura permanece bien, alguno de los sistemas pudo haber fallado, pero es totalmente irreparable y rápido. ¿Sí? Aquí vemos como que este letrerito también algo comienza como a moverse. ¿Sí? Entonces, de lo operacional aquí yo puedo ingresar y el edificio está totalmente igual como yo lo dejé acá. Puede ser que hubo algún pequeño daño, algo en elementos no estructurales, puede haber un daño en algún vidrio. Eh, grietas más. Life Safety, que sería ya existe daños en los elementos estructurales y se ven las grietas, ¿verdad? Si ven, ya en el parapeto hubo este daño, ya aquí en alguna columna también hubo un daño medio significativo, en la viga también, pero se permanece, puede ser reparable. Esto yo le veo que como que nos da la imagen como que le puedo reparar todavía, ¿verdad? Y de aquí ya veo la prevención al colapso o cercano al colapso. Ya veo que hasta el letrero se cayó, paredes, ventanas, todo están destrozadas, los elementos estructurales se dieron y también lo que se ve es que hay una deriva o una deformación ya permanente. Si ven que ya no está totalmente recto, sino ya está como a un lado. Sí, esto ya reparar es casi imposible, entonces lo que prefiero es, esto puede caer con una réplica. Sí, ¿cómo se da esto? ¿Cómo podemos ver esto con, con el análisis? Entonces, esta es la curva de capacidad. Sí, entonces la curva de capacidad voy a conectar la tableta. La curva de capacidad es el comportamiento de la estructura ante carga. Es como, imaginémonos el hormigón, cuando ustedes lo ensayan, ¿verdad? Es una curva algo parecida. Sí, entonces existe curva de capacidad para cada uno de los elementos y existe curva de capacidad para la estructura total. Entonces, la del hormigón, ¿qué pasó?
Ya. La del hormigón es algo así, ¿verdad? Ustedes tienen su cilindro de hormigón, ven que hay una parte muy, muy pequeña elástica y de ahí comienza el daño y comienza de esta forma, ¿verdad? ¿Qué vieron acá? Que ya se comenzó a producir alguna grieta o algo en el cilindro. Y ya cambia a estar más, ya no tiene mucha resistencia. Acá vieron que ya hay mucho más daño, ¿verdad? Hay más grietas. Y acá ya casi explotó y acá ya no me quedó nada de hormigón del cilindro. Lo mismo pasa para la estructura. ¿Qué habíamos dicho en la estructura? Operacional, no existe ningún daño en elemento estructural, ¿verdad? Quiere decir que hasta aquí todavía es totalmente elástica la estructura. ¿Sí? No hay ningún daño, no hay nada. De aquí si ven que si yo seguiría esto sería una resistencia enorme. Pero ¿qué pasa en este punto? Ya hubo algún daño en la estructura. Si este es mi pórtico, lo que se representa con el famoso pushover es que se aplica una carga y se van midiendo los daños. Se coloca rótulas en todos los elementos estructurales, aquí, que van a servir como puntos de control. ¿Qué es la rótula? La rótula es fácil. La rótula, ya vamos a hablar de esto. A ver, vamos a hablar para que se entienda. Entonces, la rótula, cuando yo coloco en un programa la rótula, es nada más que un punto de control, ¿verdad? Yo tengo esta columna y vamos a hacer una pequeña para que no dibujar tanto. Voy a poner un pisito más. ¿Ya? Yo cuando voy a tabs y muchos de ustedes ponen, aquí voy a poner la rótula plástica, lo que están haciendo son puntos de control. ¿Sí? Entonces, esta es la rótula plástica, colocan aquí en pie y cabeza de columna y en los extremos de la viga, ¿verdad? No quiere decir que ahí se va a producir las rótulas plásticas, pueden producirse en otros lugares dependiendo de la carga, pero lo más común en una edificación es que suceda ahí. Sí, entonces cada rótula plástica tiene su comportamiento o tiene una curva de comportamiento, ¿verdad? Entonces si yo analizo digamos esta rótula en hormigón, voy a tener que este es una viga, ¿verdad? Es una viga. Entonces esta viga también se le hizo un ensayo y se la analizó y se tiene que la curva de comportamiento de esta viga es de esta forma. ¿Sí? Donde acá tengo la rotación y acá tengo el momento, momento rotación, ajá. Y me dice, bueno, si ustedes aplican esta carga y tienen hasta aquí esto, pero está elástica. Si se pasa acá, ya está en región inelástica y aquí tiene una deformación. Y aquí nos da unos límites la norma. Que me dice, si estás aquí es completamente operacional, si esta es ocupación inmediata, y acá seguridad de vida. Entonces yo comienzo a aplicar cargas laterales que voy incrementando en cada uno de los pasos. Y voy viendo cómo se comporta cada uno de estas rótulas que yo puse. Entonces en el primer paso, todos los elementos saben estar aquí, ¿verdad? Yo vine, cargué y veo cómo está cada uno de los elementos. Entonces está acá, perfecto, todo sigue en elástico. Sigo aumentando la carga, sigue elástico, sigo aumentando, entonces digamos, comienzo con un patrón de carga. Si esto es 1, perdón, esto es 3, 2, 1. Mi siguiente patrón de carga es como que multiplico por un valor, ¿verdad? Digamos por 2, va a ser 6, 4, 2, multiplico por 2, va a ser 12, 8, 4. Y así voy aumentando para ver qué pasa con la estructura. Por eso se llama pushover, porque es como que la van empujando poco a poco. Y con cada empuje voy viendo cómo se comporta cada uno de los elementos, si sigue elástico o no. Entonces, cuando el programa les ponen en rojo es que ustedes ya pasaron acá. ¿Sí? Y ahí ya dice que se formó una rótula. Quiere decir que ya hay un daño o un comportamiento inelástico. Entonces, si es que en cualquier punto de aquí existe un daño inelástico en el elemento, la estructura también ya no va a permanecer o no va a darse un comportamiento global elástico, sino inelástico. Es por eso que aquí vemos que hay otra pendiente. ¿Sí? Siguen empujando, fluyeron más vigas. Menos va a resistir la estructura globalmente. Siguen empujando, y ya se están produciendo rótulas de las columnas. Todavía están aquí, tienen todavía este rango de funcionar, pero ya la resistencia es menor.
Y ya por último siguen empujando y se formó demasiado. Analicen la columna se encuentra también de esta forma. Tiene esta curva de comportamiento, ya llegaron a este momento, la columna ya casi va a fallar, entonces la estructura ya casi no da resistencia. Y de ahí falla. Y aquí ya se va casi para fallar completamente. ¿Se entendió? Sí, Inge, Dígame. o sea, si se tiene terremotos frecuentes, ¿se podría decir que generalmente ya se tiene comportamientos inelásticos en las estructuras o todavía son elásticos? Elásticos. Frecuentes debe estar elástica la estructura. Ya, Era ajá, es lo que nosotros hablamos. ¿Sí? A ver, yo construyo en este momento un edificio. Y yo sé que, digamos, no se sabe, pero digamos que asumo que sé, que va a haber 10 sismos de 4, ¿verdad? Y que va a haber un sismo de 6 y uno de 7. Entonces yo me voy a asegurar que para los 10 sismos de 4, que se van a producir casi en los 50 años, esa estructura no sufra ningún daño, nada, nada. Entonces va a quedarse en esta zona. Sí, es casi como lo que ustedes vieron en resistencia de materiales. Si yo cargo un material hasta la zona elástica y lo descargo, ¿qué pasa? Vuelve a su estado original, ¿verdad? ¿Qué pasa con la estructura? Viene un sismo pequeño o frecuente. Le empuja la estructura o le da la carga sísmica, pero es pequeña, entonces la estructura se va a deformar, pero elásticamente, y cuando pasa el sismo, vuelve a su forma original, vuelve todo original. Sí, es un poquito, asemejémoslo así. ¿De acuerdo? Si yo ya pongo una carga más allá de la carga elástica, no mucho, pero un poco más allá, que estaría en ocupación inmediata, ¿qué va a pasar? Ya existe un daño pequeño, pero existe un pequeño daño, ¿verdad? Ya no me llegó a la posición original o ya no está como la condición original a la que yo ya la diseñé. ¿Por qué? Porque es una fuerza un poco más allá de lo que es el elástico. Y ya seguridad de vida vemos que ya va a haber una deformación remanente, es decir, ya hay daño. ¿De acuerdo? sí, Inge, gracias. Ya. ¿Alguien más? Dije una consulta. La rótula, como bien mencionó, es un punto de control. ¿Esto es solo para análisis o en obra se debe aumentar, por ejemplo, una varilla más, una varilla menos? No sé cómo A se ver, representa esta rótula en obra. ya. ¿Se puede? Sí, buena pregunta. La rótula es donde yo espero que comience el comportamiento no lineal. Sí, entonces la rótula en sí no es un punto. En realidad la rótula en realidad todo el elemento se comporta no lineal, pero hay partes del elemento que se comportan más no lineal. Entonces, una forma, ¿por qué le representamos como un punto? Porque el programa lo puede coger mucho mejor el análisis como un punto. Pero la verdad es que la rótula eh, la rótula representa todo el elemento trabaja como no inelástico, pero hay una zona donde es más inelástica. Si ven aquí, aquí les dicen cuál es la zona que tiene más inelasticidad. Como todo es un elemento, si aquí ya entra en zona inelástica, esto también le afecta aquí, pero no mucho. Pero hay zonas donde se concentran más los esfuerzos, donde van a entrar más rápido a zona inelástica. Y esta es la forma. Esta es cómo yo determino en dónde se puede producir esta inelasticidad. ¿Sí? Entonces vamos a dibujar esto. Y vamos a poner un ejemplo súper fácil, para que se entienda. ¿Por qué? Y esto les deben de haber dado esto creo que dan en rehabilitación, pero bueno, no importa. ¿Qué es la rótula? La rótula es donde se puede producir la máxima, la resistencia inelástica, bueno, ya un daño inelástico. Entonces no es que siempre se va a presentar en los extremos, sino depende de la configuración del elemento.
Entonces estamos viendo aquí dos vigas, la una empotrada y la otra simplemente apoyada, ¿verdad? Las dos van a tener una carga distribuida. ¿Sí? ¿Cómo es el diagrama de momentos de cada una? El diagrama de momentos de esta va a tener el mayor momento es negativo, ¿verdad? En los extremos. Y de aquí cae así. Sí, se me fueron ahorita las fórmulas, pero siempre sabemos que el momento negativo es mayor que el momento positivo. ¿De acuerdo? Y aquí en cambio, ¿cómo es el diagrama de momentos? Es de esta forma. ¿Verdad? Entonces, la rótula plástica no siempre, pero en una viga es comúnmente que se dé por flexión. Y la flexión es momento. Entonces, si yo digo que aquí el momento positivo es menor que el momento negativo, ¿dónde hay más posibilidad de que se comience a producir el comportamiento inelástico? Sería en el medio, tal vez. No, en los extremos, donde el momento es mayor. Por eso les estoy poniendo que el momento negativo es mayor que el momento positivo. Pongámosle en valor absoluto. Si aquí tengo mayor momento, mayor solicitación, esto es, vamos a hablar como, no es un término técnico, pero si aquí la someto más a mayor momento, es más rápido que se dañe aquí que aquí, ¿verdad? Que el momento es menor. ¿De acuerdo? Sí, jefe. Ya. Si se daña aquí, aquí es donde se va a comenzar el comportamiento inelástico. Es por eso que cuando nosotros tenemos en vigas de edificios que se las asume como empotrada, decimos que las rótulas plásticas se presentan en los extremos. Sí, porque se encuentran las mayores solicitaciones. Viga, otra viga que se encuentra simplemente apoyada. Sobrepaso su momento máximo. Aquí solo hay un momento positivo porque los extremos no producen momento negativo. ¿En dónde se va a formar la rótula plástica o en dónde va a comenzar el daño? Entonces tiene el mayor momento en el medio. Exacto. Entonces la rótula se va a producir aquí. Pero no es que la rótula siempre se produce ahí. No se produce en un lugar determinado, sino depende de cómo funciona la estructura. ¿Se va entendiendo? Sí, jefe. Ya. Y la rótula es un mecanismo que hacen para que cuando yo ya sobrepaso la carga elástica, digamos que esto es F y este fue una viga, entonces si F es mayor a FY, se forma esto y es como que yo hago aquí esto en la viga. Aquí viene empotrado, aquí viene una articulación, aquí viene otra articulación y acá viene otro. Aquí vendría así, viene esta articulación. Es como se lo representa, es como para que entiendan mejor. Le deja que gire aquí. Sí, es como una articulación. ¿Cuándo han visto esto? Esto es fácil, ¿verdad? Si han visto que en películas o cuando eran niños o cualquier cosa, cuando querían pasar algún huequito ponían aquí una tabla y después de un tiempo esa tabla ya estaba un poco vieja y cuando alguien pisaba se veía que se partía como la mitad, ¿verdad? Pero resistía la carga, resistía hasta un poco más allá de la carga que hizo que se parta. Es porque aquí se desarrolló el comportamiento no lineal y hizo que aumente un poco más la resistencia, produciéndose este daño. Y este daño hace que se produzca como esta rótula que es un giro. Hoy es una forma de representar. ¿De acuerdo? Pero en realidad este daño no es un punto, sino este daño es una zona, ¿verdad? Y esta zona también afecta a esta parte, no mucho, pero la afecta. Entonces, existen varias formas de que nosotros podemos representar las rótulas plásticas. Las rótulas plásticas podemos representar como puntos puntuales, ¿sí? Que sería la que nos pone el ETAPS. Podemos colocar como zonas de plásticas, como está aquí. Podemos darle a toda esta zona un comportamiento no lineal. O podemos representarla como elementos finitos no lineales. Entonces,
Sí, aquí está. Entonces podemos representarlo como está aquí, con un diseño de fibras. Se diseña todo el elemento como compuesto por fibras y se le va dando a cada una de las fibras el comportamiento. Sí, vamos, es que le puedo agrandar. Sí, si ven, se diseña todo el elemento como que si fuera un conjunto de fibras. Y de ahí se determina cuál es la longitud en las que las fibras van a tener su comportamiento no elástico. Creo que en una diapositiva, creo que tengo eso también. No, ya he sacado eso. Bueno, se lo puede representar como fibras, que ya es una representación un poco más avanzada y mejor, porque yo a la fibra ya puedo decir, toda esta longitud va a tener mayor comportamiento inelástico. Aquí también ya no es solo un punto. Y si ya quiero ir más allá de eso, ya eso es para un poco los estudios. Aquí está el modelo por fibras. Entonces se hace fibras para cada una de las secciones y se analizan las fibras. Puede ir con elementos finitos. Finite, qué bruto. Ya, aquí está justo la gráfica que quería. Entonces, estas son las formas de que yo puedo representar la no linealidad de un material. Puntos concentrados de no linealidad, resortes no lineales en los extremos. Y aquí ya llego con fibras o zonas. ¿Sí? Aquí represento una zona no lineal. Acá puedo hacer un conjunto de fibras que puedo tener varias secciones de análisis y ver cuáles nomás entran en no linealidad, y acá la última que sería un elemento finito, ya un elemento totalmente compuesto por elementos sólidos, que cada uno de los elementos va a tener su comportamiento y se van a conectar y puedo analizar de mejor forma. Entonces, eso es la rótula plástica. La rótula plástica también se puede formar por compresión, por tensión, ¿sí? Y por pandejo. Entonces no es solo por momento, sino puede ser por compresión, flexo-compresión, puede ser por pandeo, por la bola de cosas. Entonces por eso cuando ustedes entran en el tab van a ver que les dicen si van a colocar una rótula por momento, una por flexo-compresión o por compresión. ¿De acuerdo? Ya vamos, ya vamos a terminar esto. Entonces esta es la curva que habíamos visto. Esta misma curva se la puede representar como una curva bilineal, donde se hace que esta área sea igual a esta área. En fin, y aquí lo que se hace es colocar puntos de control que tienen que ver con el desplazamiento máximo que puede tener la estructura. Entonces, si se encuentra menor al 30% de desplazamiento máximo inelástico de la estructura, es operacional. Si se encuentra entre el 0,3 hasta el 3% de deformación, es operacional. Perdón, sería 3, 6, ajá. Entre 3 a 6 se encuentra en seguridad de vida. Si se encuentra entre 8 y 6, precolapso. Y si se encuentra en 1, ya en el límite, ya está en colapso. Sí, entonces, vamos a dejar esta diapositiva para hablar la próxima clase porque es un poco más complicada. Y vamos a ver un video para que entiendan cómo comienza la rótula plástica en muros, aunque sea. Ya, él es un profesor de la Católica de Chile muy bueno que hizo investigaciones con muros. Entonces, en la Católica de Chile sí tienen toda la instrumentación para poder ensayar los muros de adecuada manera. Entonces vamos a ver un muro sin elementos de confinamiento, o sin elementos de borde, perdón. 4 phi de 12 y a una deriva de 2%. Entonces de ahí se va a ver que la rótula plástica en muros es diferente, como comienza. Entonces ustedes ven que hay grieta y ya comenzó a haber comportamiento no lineal.
Sí, ya ven aquí. Sí, ahí hubo comportamiento no lineal. Vamos a ver uno donde vayan más allá. Creo que este es el mismo. Déjame ver si este es el mismo. Entonces vemos el 1. Veamos el 3. Sí, entonces este es igual un elemento, es un sin confinar, pero vamos a una deformación o una deriva de 2.5. Entonces este es el actuador que está aplicando las cargas laterales simuladas con algún registro. Y si ven en la base ya comenzó a formarse algunas grietas. Sí, ya la rótula se está formando aquí. Si ven que ya el desplazamiento es mayor. Y aquí ya sufrió pérdida de recubrimiento y se formó totalmente la rótula. Entonces era lo que habíamos dicho. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la rótula tiene como una tipo de curva? Que viene recto, ta, ta. Entonces aquí todavía la rótula permanece casi elástica. La rótula permanece ya en estado no elástico. Y aquí ya la rótula está casi ya en colapso. ¿De acuerdo? Vamos a ver el último para ver qué me entra ahí. Ya, aquí otra vez. Entonces ya comienza a haber pérdida de recubrimiento. Este creo que tiene un elementos de borde, o se debe comportar mejor. Sí. Ya. Entonces, es un poco la representación de lo que estamos viendo acá. Del muro se tiene la parte inelástica donde recién se van a formar algunas grietas. Sí, por corte a 45. Este es en cambio un ensayo de un muro de mampostería. Acá ya comenzó con la parte no lineal, que sería aquí, que comienza a ver las grietas, ya se forman. Y aquí ya la rótula plástica o todo el elemento ya está en rango inelástico y pierde resistencia. Sí, esto vamos a ver la próxima clase porque es un poco más difícil. Hoy día vamos a dejar hasta aquí, ya no me da la garganta, no sé qué me pasó ya. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo quedó claro?